Cerremos nuestros ojitos e inclinemos nuestro rostro. Amado Señor, te damos muchísimas gracias, Padre. Es un gozo para nosotras poder estar aquí nuevamente, Señor, poder cantar juntas, poder conversar también, poder escuchar en esta mañana también tu palabra, Dios. Gracias por esta salvación tan grande que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, que podemos recordar una vez más hoy como hermanos en la fe, de saber el costo de nuestra salvación, de saber cuántas bendiciones hemos recibido en Cristo Jesús, saber que fuimos perdonados de nuestro pecado y nos has dado una vida abundante, una vida buena en Cristo Jesús. Nunca has negado que podremos pasar por sufrimientos y aflicciones en este mundo, pero tú nos llamas a confiar, Señor Dios, en ti, porque si no escatimaste, no te reservaste a tu Hijo, sino que lo diste por nosotros, cuánto más nos darás juntamente con Él a nosotros que por tu gracia, Señor mío, podemos hoy llamarte Padre. Bendice por favor este tiempo, Señor. Arraiga la palabra, Señor, tuya en nuestros corazones, que den fruto, Señor. Que realmente al ser expuestas a la verdad de tu palabra, a la luz de tu palabra, Señor mío, nuestra mente sea transformada. Que no simplemente sea un conocimiento más de tu palabra, Señor, sino que realmente ella impacte nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, Señor, y realmente seamos transformadas a la imagen de Cristo. Ayúdanos a ser mujeres, Señor mío, que reflejan tu gloria, tu majestad, Señor Dios bendito, que realmente nosotras decidamos, Señor, vivir para ti, Señor. Bendice esta tu sierva quien compartirá hoy tu palabra, Señor, que en el poder de tu Santo Espíritu yo pueda hablar con claridad, con sencillez, Padre Celestial, con el temor de añadir o de quitar a tu palabra, bendito Señor. Danos corazones sensibles a tu palabra, Señor, corazones mansos para recibirla, Señor Dios, y quita toda distracción de nuestro corazón, de nuestra mente, que podamos concentrarnos en lo que tú hablarás a nuestra vida en particular. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, pueden tomar asiento. ¿Cómo así? Si ni siquiera hemos empezado. Bueno, mis amadas hermanas, recordemos rápidamente el tema que estamos viendo. Estamos viendo acerca del tema del control, que es una ilusión que esclaviza, es un pecado, una inclinación natural de nuestro corazón. Con base al estudio que veníamos tratando del diseño de Dios, después viene el pecado, se introduce el pecado al mundo y como consecuencia, obviamente, el diseño de Dios se ha distorsionado en la vida de nosotras como mujeres, ¿verdad? Y dentro de eso, del pecado, la inclinación natural de nuestro corazón, debemos reconocer que somos mujeres controladoras, unas en mayor medida, otras en menor medida, pero esa es la inclinación natural de nuestro corazón. Y al identificarlo y al estarlo viendo a la luz de la palabra del Señor, lo que el Señor desea es confrontarnos, pero también darnos una salida y restaurarnos, para que nosotros realmente no creamos que tenemos el control, que es una ilusión, sino que realmente nosotros convencidas podamos decir como el Señor Jesucristo: no se haga mi voluntad, sino la tuya, y podamos tener la libertad en el Señor de gozarnos en quién es Él y poder ver cada circunstancia, cada situación y cada persona que se presenta a la manera de los propósitos y de la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces vemos que nuestro versículo clave, ¿no sale? ¡Auxilio! Natalie. Nuestro versículo clave es Proverbios capítulo 3. Vamos a ir allá, por favor. 3 del 1 al 1 y 2, 5 y 7. Alguien que lo lea rápidamente, por favor, mientras sale en pantalla. ¿Quién lo tiene? ¿No lo tienen? Proverbios 3, 1 y 2, 5 y 7.
Listo. Vamos a leer los versículos del 5 al 7. Todavía no ha salido allí. Ahí en sus Biblias. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabia en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Muy bien, ese es nuestro versículo clave. Recuerden que estábamos viendo que el control es ejercer dominio, autoridad o influencia sobre alguien, manipulando sus acciones, sus pensamientos y sus decisiones, disfrazado con cuidado, pero con el fin de que se ajusten a los deseos, ¿cierto?, de la persona que ejerce el control. Dentro del control nosotros veíamos, ¿cierto?, en su hojita que ustedes tienen ahí, la raíz del control. Y la raíz del control nosotros la trazamos desde Génesis y vimos que era la inseguridad. La inseguridad trae como consecuencia también la desconfianza en Dios. Y vemos que nosotras como mujeres usamos unos mecanismos muy específicos, no son exhaustivos los que están aquí, pero son los que más podemos percibir muchas veces en nuestra vida. Y está la manipulación, y dentro de la manipulación está la mentira y la coerción. También está la autosuficiencia, la imposición, la sobreprotección y el perfeccionismo, ¿verdad? Veíamos lo que era ¿yo qué hice aquí? Perdón. Veíamos lo que era la manipulación, y es la habilidad pecaminosa de manejar o influir sobre las personas de una manera injusta y por medios engañosos para un beneficio particular. Y veíamos que dentro de esa está la mentira, y la mentira es la manifestación o la expresión contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente, utilizando el engaño, el aparentar. ¿Para qué? Para evitar situaciones desagradables o dañinas. También teníamos la coerción como mecanismo, y que implica amenaza, presionar, reprimir o intimidar, prohibir o restringir a una persona. ¿Para qué? Para ejercer control sobre su comportamiento. Y veíamos también la autosuficiencia, que es confiar en nuestras propias capacidades, ignorando la soberanía de Dios, ¿verdad? Reemplazando la confianza en Dios por creer tener el control. Y llegamos al tema que estábamos tratando la semana pasada, que era la imposición, que es obligar a aceptar o cumplir o soportar algo, exigiendo o haciendo una exigencia desmedida con que se trata de obligar a alguien. Y veíamos el ejemplo de nuestra amiga Rebeca, ¿cierto? Y su hijo Jacob. Una historia bastante particular, la cual estuvimos meditando en ella. También la imposición tiene que ver con imponer mi voluntad, imponer mis opiniones o colocar una carga sobre alguien. Por eso esta historia trajo bastante discusión entre nosotras, de la buena, estoy hablando, bastante reflexión, creo, que trajo a nuestra vida, y fue un buen tiempo de compartir. Y yo traía un ejemplo para continuar un poquito y cerrar este tema de la imposición. A ver si de pronto nos sentimos un poco identificadas. Una madre estaba hablando acerca de la salvación a sus hijos. Es normal que una mamá hable con sus hijos acerca de la salvación, ¿o no? ¿Sí? Sí. En el devocional familiar, una de sus hijas de 4 años hacía boberías, ¿sí?, en medio del devocional. Se paraba, se reía, no se quedaba quieta, ¿sí? Estaba molestando en el tiempo devocional. Entonces a la madre se le ocurrió una grandiosa estrategia para captar la atención de esta chiquitina. Ella apagó las luces de la casa, encendió una vela y le pidió a su hija de 4 años que sostuviera la mano sobre la llama de la vela, que la sostuviera ahí hasta que empezara a sentir que como que se quemaba. La madre habló con vehemencia sobre el infierno en medio de esa situación, con toda su oscuridad interior y sus interminables llamas. ¿Ustedes qué creen o qué impresión provocó esta mamá en los hijos que estaban ahí observando? ¿Será que ella consiguió realmente
el propósito por el cual ella quería compartir el evangelio a sus hijos? ¿Saben qué? Sus hijos pensaron muy probablemente que su mamá estaba como cucú, le estaba fallando como el coco. La vio como un poquito loca. ¿Qué motivó a esta madre a actuar de esta manera? ¿Y qué motiva muchas veces a nosotras a actuar de ciertas maneras tratando de tomar el control y de imponer aún la palabra del Señor porque queremos que ellos conozcan, crean, que no se vayan al infierno? La falta de paciencia puede ser. La falta de atención. No piensan las cosas, sí. Miedo. Uh-huh. Ya, de a una por una, por favor. Estelita y después. Uh-huh. Muy a nuestra manera, muy bien. Falta de confianza en Dios. Bien, sí. Nos motiva querer tomar el control. Ese es el tema, sí. ¿Qué nos motiva a nosotros a amenazar a nuestros hijos muchas veces con el infierno o con el castigo de Dios sin mostrar la gracia del Evangelio? Es muchas cosas de las que ustedes dijeron, pero eso se resume en el deseo del control. Nos aterroriza la posibilidad de que nuestros hijos rechacen a Dios, como hacía Estelita. Y si el camino, se lo estaba meditando, si el camino a la perdición es ancho, porque eso dice la palabra del Señor, usaré todo lo que pueda, incluso aún las llamas, la vela, ponerle la manito para que sienta que eso quema, ¿cierto? Para motivar a mis hijos a ir por el camino estrecho que conduce a la vida. Esta mamá utilizó una llama, una vela, ¿cierto? Pero le voy a contar una historia. Una mamá, un día se le ocurrió, había escuchado de otra mamá que era creyente, así que no es excusa, pero ella escuchó que un día uno de sus hijos dijo una mentira, y la mentira es pecado, ¿sí o no? Y el mentiroso puede ir al infierno, o no, si no se arrepiente, si no entrega su vida, o no. Esta mamá estaba preocupada, ¿sí? Ella tenía que detener eso, de alguna manera. Usted ha escuchado que una vez una hermana, un hijo había dicho una mentira y esa mamá cogió un cepillo de dientes y lo sumergió en cloro diluido, en agua, porque quería darle una enseñanza de que la mentira es pecado, que Dios aborrece la mentira y que debe limpiarse de la mentira. Entonces, como el hijo dijo una mentira, ella cogió el cepillo de dientes, lo sumergió en el cloro diluido con agua y adivinen qué hizo la mamá. Le lavó los dientes a su hijo con cloro. Con el cepillo de dientes sumergido, no estaba diluido, tampoco era la concentración del cloro, ¿no? Pero ustedes, ¿qué creen que impresión trajo a la vida de sus hijos? Esa impresión, ¿saben qué? Quedó en la cabeza de sus hijos y muchas veces lo traen al ruedo, a la memoria. Porque ¿saben qué mamá hizo eso? Esta mamá. Esta mamá, yo. Y podemos usar muchísimas cosas para tratar de impresionar a nuestros hijos y hacerle ver, oh, esto es terrible, el infierno. Pero nunca se produjo lo que realmente ella pensaba que podía producir. Y era un arrepentimiento, porque solo lo produce Dios. Esas tácticas de manipulación, esas tácticas de coerción, esas tácticas de imponer no traen nada bueno. Nos encantaría poner nuestras manos de mujer controladora en el libro de la vida. ¿Ustedes no quisieran tener el libro de la vida y escribir el nombre de sus hijos ahí en el libro de la vida? ¿Cierto? Personalmente, el nombre de fulanito, sultanito y perencejito. Sin embargo, el destino de nuestros hijos, o de mi hijo, de mis 3 hijos, está en las manos sabias de Dios. Y Dios lo conoce absolutamente todo. Dios es capaz de hacerlo. No en mis manos, que son inseguras y acaparadoras. No. La salvación es obra de Dios. Nuestros hijos tienen que tomar una decisión. Es responsabilidad de ellos tomar la decisión. Nosotras no podemos salvar a nuestros hijos. Miren, la ansiedad que produce tal vez el ver un hijo perdido, pero el acoso, la irritación
o reacciones de enojo ante la rebelión de nuestros hijos es muestra de que queremos tomar el control de la salvación de ellos. Lo más atractivo del control es que parece prometedor. Eso trae un resultado. Muchas veces nosotros tenemos a nuestros hijos tan abrumados en tantas cosas, con tantas cargas, que ellos reaccionan. Y nosotros dijimos, uy, están obedientes, pero muchos de ellos, su obediencia no es real. ¿Estamos seguras de que si pudiéramos resolver algunos detalles del futuro de nuestros hijos, podríamos poner las cosas en marcha para conseguir el final feliz que nosotras deseamos para la vida de ellos? Nuestro comportamiento amargado y ofensivo y muchas veces escandaloso, lo que deja rastros y huellas en el corazón de nuestros hijos y una impresión de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Todas esas maniobras controladoras tienen sus efectos y nuestro intento de que todo salga bien tiene consecuencias. Recordamos la historia de Rebeca la semana pasada, ¿cierto? Ella quería tener un final feliz, pero no lo tuvo. No tuvo un final feliz la familia. Comenzó con una mujer tratando de abrirse a empujones para lograr la felicidad de su hijo Jacob y terminó con grandes problemas relacionales. Ella se impuso sobre Dios, se impuso sobre su esposo, terminó con relaciones rotas en su hogar. Rebeca terminó por tratar de controlar y sabotear, pero lo que hizo fue sabotear las relaciones familiares. Y Dios nos advierte por medio de esta historia que la manera de tratar a nuestra familia puede originar problemas relacionales. Esposos con esposas, hijos con hijos, o hermanos entre hermanos, pero también hijos con padres. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro deseo, nosotros muchas veces les hablamos mal a nuestros hijos de los padres, muchas veces queremos que ellos estén a favor nuestro y lo que hacemos es romper su relación con sus papás. Ya te dejo hablar, Adrianita, termina esto. La historia de Rebeca nos muestra 4 hábitos que nosotras debemos romper y de las cuales debemos arrepentirnos. Y es muchas veces, porque ya lo veíamos, no vamos a escuchar, pero quería terminar con esto: escuchar a escondidas. Muchas veces somos especiales en estar investigando, indagando, y no es que no cuidemos, y no es que no protejamos, pero cuidado, porque debemos preguntarnos, ¿mi deseo es de proteger o mi deseo es de controlar? El estar investigando qué hay en el celular de los esposos, en tantas cosas que podemos esculcar, los bolsillos, bueno, no sé, o de los hijos, tantas cosas. Cuando nosotros debemos es decir, Señor, saca a la luz las cosas que tal vez son contrarias, que están poniendo en peligro la vida de nuestros hijos o del esposo, bueno, qué sé yo. Provocar rivalidades entre personas. Esta mujer provocó rivalidades entre sus 2 hijos. Actuar con engaño e ignorar el riesgo. Ella dijo, que caiga sobre mí la maldición. ¿Qué pasó? No dimensionó las consecuencias. Un hijo Esaú dolido, ¿verdad?, contra su hermano que quería matarlo. Un esposo Isaac, que no sé qué, no nos revela la Biblia, pero a veces podemos llegar a medio imaginarnos qué pudo pasar por su mente en medio de esa situación. Un Jacob que se fue y nunca volvió. Un hijo Esaú también, que hubo rebeldía en su corazón por medio de las circunstancias, aunque él es totalmente responsable de sus decisiones, pero se casó con 2 mujeres cananeas que fueron el dolor y la aflicción de Isaac y de Rebeca. Cuando una mujer controladora está convencida de que actúa en representación de Dios, comienza a perseguir a su esposo y solo hará que este esposo se resista con amargo enojo y crea tensión y resistencia. Nosotros no podemos convertir a nuestros esposos, no debemos perseguirlos, no debemos tratar de presionarlos. Que nuestro ejemplo sea lo que llama la atención a sus vidas, nuestra manera casta y respetuosa de vivir, respetarlos. Cuando más convencidas estamos de que Dios está a nuestro favor, al lado nuestro, porque sabemos lo que dice la palabra del Señor, mire, esto mayor será una tentación para nosotras tratar de tomar el control y hacer que sucedan las cosas, pero no a la manera de Dios, sino a nuestra manera. Y tratamos de cubrirlo con que es en el nombre de Dios. Por eso es importante examinar nuestro corazón. Dios no pide que nosotros atosiguemos y presionemos a otros para que obedezcan.
especialmente a nuestros esposos o a nuestros hijos, o a quien Dios, Él nos ha dicho que respetemos a nuestros esposos, que nuestra conducta sea una manera de atraerlos al Evangelio o que crezcan más en el Señor, y a nuestros hijos a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Si la mujer trata de controlar a su esposo y de empujarlo hacia Dios, sencillamente él se obstinará y se resistirá a hacerlo. No es una técnica, no es una táctica bíblica, es una táctica pecaminosa del control. A menudo como mujer nos consideramos espiritualmente superiores a nuestros esposos, porque sus hábitos bíblicos tal vez no son como los nuestros, o no reaccionan a la palabra como nosotras reaccionamos a la palabra, con la misma emoción, pero recuerden, estamos cableadas diferente. O en vez de participar muchas veces nuestros esposos en grupos de estudio bíblico, a duras penas, a veces decimos, a duras penas abren la Biblia, y otros que no son creyentes. Y a veces decimos, sus oraciones parecen tan monótonas comparadas con nuestras oraciones tan llenas de vida, ¿cierto? Uy, estamos tan elevadas en el Señor. Pensamos que están espiritualmente ellos secos. Así que cada vez que no estamos de acuerdo con lo que Dios quiere para nuestra familia, nos cuesta aceptar su liderazgo. Y creemos que estamos más calificadas para liderar. Y aunque no lo digamos en voz alta, nuestras actitudes muestran entonces que queremos tomar el control de la crianza de los hijos, de las finanzas del hogar, de las decisiones cruciales. El control no paga bien. El control es pecado y trae graves consecuencias para las vidas de las familias. El Señor nos permite conocer esto con el propósito de que nosotros podamos examinar nuestro corazón, no excusarnos ni justificarnos, porque somos muy buenas para eso. Nosotros justificamos mucho nuestra reacción, nuestra manera de actuar. Pero recuerden lo que decíamos, el control parece prometedor, pero paga muy mal, porque es pecado. ¿Por qué es pecado? El único que tiene el control es Dios. Solo Dios tiene el control de las situaciones. Y tú ibas a decir algo, Adrianita. Y tú ibas a decir también algo, hermana. Adrianita, bueno, Adrianita. Ay, perdón. No le vayan a decir a nadie más, o yo soy que entre nosotras. Ok, muchas gracias. Sí. Espera, hermano. Acá.
eso es, yo sé que eso es como invadir, pero yo digo, si él era menor de edad, si yo tenía, digamos, en el colegio había una alerta grandísima, yo sentía miedo de que él hubiera en algún momento probado. Eso fue entonces algo pecaminoso yo haber visto eso, o sea, o cuando él es menor de edad, eso es factible, de que uno pueda ingresar, digamos, a saber al chat, porque yo sí lo hice, o sea, de Ujú, hecho, o sea, sí fue, ha sido un proceso porque ya tiene 19 años, pero es esa angustia de uno de ujú, en qué está haciendo, digamos, yo me justificaba diciendo, o sea, yo soy la mamá, si yo no lo cuido, ¿quién lo va a cuidar? ujú, Si yo no estoy pendiente, ¿por qué voy a orar? O sea, sí, o sea, tantas cosas que ujú. entonces yo justificaba eso, entonces eso que yo hice, esa fue pecaminoso. Yo creo que hay etapas, ¿no? Y momentos en la vida de nuestros hijos que nosotros debemos protegerlos. La cuestión es esto. Yo estoy tratando de proteger a mi hijo de controlar su vida. Eso es lo que yo tengo que preguntarme a la luz de la palabra del Señor. Hay que poner límites. Si hay peligros, yo tengo que estar enterada de los peligros que puedan haber. Pero el problema es que cuando me causa demasiada ansiedad en mi corazón o me enojo en eso, es porque yo estoy pasando un límite, el límite de Dios. Obviamente yo tengo que, en medio de que hay peligros, yo tengo que estar enterada de muchas cosas, ¿sí? De la vida de mis hijos. Es necesario estar enterada de muchas cosas. Pero es evaluar cuál es el problema. Yo quiero controlar absolutamente todo de la vida de mi hijo y como tú decías, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y eso es una... No perder, o sea, uno siempre piensa, Sí, no, pero Dios pero tiene el pues es que control aún en medio de eso. Dios tiene el control y yo tengo que empezar a decir, Señor, saca a la luz lo que hay. Solo tú puedes mostrar lo que hay. ¿Qué saca, cuando saca esa información, cómo la veo yo y cómo la percibo y cómo la puedo trabajar? ¿Sí? ¿Cómo la trabajo con mi hijo? O quiero dominar todo su entorno. Yo no puedo dominar el entorno de mi hijo donde vive, pero sí puedo darle las bases bíblicas, la información, estar orando constantemente por él. Yo creo que una alerta es cuando nosotras entramos en ansiedad o cuando hay enojo, estoy pasando el límite. Estoy tratando de controlar todas las circunstancias y estoy tratando de ser Dios para mi hijo. ¿Sí? Estoy tratando de ser el Espíritu Santo. Hay circunstancias en las cuales obviamente tengo que estar muy alerta, pero ¿qué estoy haciendo con esa información también? ¿Sí? ¿Qué hago yo con ese tipo de información? Y ahorita en estos medios de las redes sociales yo tengo que estar muy alerta, pero tengo que estar informada, tengo que estar bien informada, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la intención de estar bien informada? ¿Para controlarle la vida a mi hijo o para estar tan entrenada para poderlo apuntar bien a la palabra del Señor? Porque solo Dios es el que convence el corazón. Tú puedes protegerlo, por ejemplo, de las drogas en un momento, pero el único que realmente va a afirmar su corazón de que debe ser libre de todas esas cosas es Dios, es el Evangelio, es la palabra del Señor. Dios no ha dejado de ser Dios y algunas cosas nuestros hijos en medio de este mundo tan caído tendrán que estar rodeados de cosas que nosotros no quisiéramos nunca que ellos vivieran, ni que experimentaran, ni que conocieran. Pero Dios no deja de ser Dios en medio de esa situación. Entonces, como mamá, yo apunto a estar de rodillas. En medio de eso tan doloroso que tienen que estar viviendo, yo tengo que estar de rodillas y clamar, Señor, tú eres Dios. Tú guardas, tú cuidas. Yo tengo un límite. Tú eres todopoderoso y tú todo lo sabes. Dame la sabiduría, Señor, para preparar y apuntar a estos hijos a ti, para enseñarlos, instruirlos, guiarles en la palabra del Señor. ¿Sí? Y Dios, tú harás el resto, tú traerás el convencimiento y todo al corazón. Sabemos que hay un Dios que restaura, hay un Dios que salva, porque no se ha cortado la mano de Dios para salvar a ninguno de nuestros hijos. Hay hijos, creo que aquí tenemos muchos hijos pródigos, hijos que ya se han ido de casa, pero confiamos realmente en Dios o confiamos en nosotras y tratamos de tomar el control de sus vidas. No, confiamos en que Dios no se ha cortado su mano para salvar ni para restaurar. Y hay cosas duras que muchos de nuestros hijos experimentarán, pero Dios no deja de ser Dios para ellos. Entonces yo entrego y rindo. Señor, estos son
los hijos que tú me has dado, te los entrego. Es como Agar. A mí me impacta la historia de Agar, porque es una mujer esclava y ella tuvo un hijo que se llama Ismael. Y ella la echaron, fue echada al desierto, ¿cierto? Tuvo que irse con su hijo. Y su hijo, ella ya no tenía alimentos, no tenía absolutamente nada. Ya no podía sostener a su hijo, se le acabaron sus recursos, todos sus recursos, agua y alimento que tenía. Fue y lo dejó debajo de un árbol. Y lloró. Y lo veía allá. Lo veía. Dijo, este chino se va a morir. Se va a morir de hambre. Pero ¿quién estaba viendo a Ismael? Dios. Y Ismael clamó. Y Dios lo oyó. ¿Quién lo salvó? Dios. La mamá tuvo que rendirlo y dejarlo. Es decir, haz tú lo que tengas que hacer porque a mí se me acabaron los recursos. Y Dios lo rescató en medio de esa circunstancia. Sí, entonces nuestros hijos son así, tenemos que rendirlos porque solo Dios tiene el control. Obviamente hay que cuidar y proteger en la... Gracias, siempre es bueno tener una compañera con pañitos. Es bueno, y eso no lo tenemos que hablar constantemente a nuestro corazón. Solo tú tienes el control de la vida de nuestros hijos, concédeme la sabiduría para intervenir en las cosas que tengo que intervenir y descansar en que tú tienes el control. Ayúdame a hacer mi papel, mi labor con excelencia para tu gloria, para tu honra, para el bien de mis hijos. Pero descanso entregándotelos a ti. Hay que rendir nuestros hijos al Señor, porque duelen que tomen malas decisiones, ¿sí? Y solo en oración y haciendo lo que el Señor nos llama a la manera de Dios, no nuestra manera, sino a la manera de Dios, es que podemos nosotros llegar a cumplir el propósito para el cual y descansar en eso, descansar en que nuestros hijos tendrán que tomar la responsabilidad y las decisiones de su propia vida y de su propia relación con el Señor. Pero siempre hay esperanza con Dios, señora. Uh-huh. Uh-huh.
Gracias, Anita. Hay un versículo que me ha acompañado en mi transcurso como mamá y es en Lamentaciones 2:19. Dice, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Y muchos de nuestros hijos que aún no son creyentes y que están pasando por circunstancias, puede ser que difíciles o no difíciles en medio de eso, de su apartarse del Señor, mi labor es clamar al Señor, derramar mi corazón como agua delante de su presencia y clamar al Señor por la vida de estos hijos. Eh, que sea el Señor obrando en sus corazones y desfallecen de hambre porque no de hambre física, sino de hambre espiritual. Desfallecen porque no conocen del Señor, pero siempre nuestra esperanza está en un Dios que si nos salvó a nosotras. 2:19, si nos salvó a nosotras y nos sacó del pozo cenagoso de la desesperación, no se acortará la mano de nuestro Señor para salvar a aquellos hijos. ¿Sí? Y no necesitamos nosotros meter la mano. Dios sabe cómo lo hace, dónde lo toca, dónde es. Bien, muchas gracias, hermanas, por compartir. Y tengo otro tema acá que se llama la sobreprotección. Ay, te ibas a decir algo, perdóname. Y me señalas a mí. Quedé ya. Ay, quedé ya. La cantaleta de que vamos a la iglesia, pero pues como ella empezó a uno la veía, mi mamá se enloqueció, reprendo esos demonios de yo no sé qué, y si sé más, y ya hubo un momento a otro que como que la táctica, ¿sí? Yo le decía, mamá, no se te vuelve recantarosa, ya me había pasado, ya todos grandes, entonces empezaba a caminar, yo los nos llevaba y la mayoría no le pegábamos, pero hay algo que sí quedó marcado en mi vida y es que la decisión de seguir al Señor, porque a pesar de que nos íbamos detrás por ese almuerzo, escuchábamos, algo queda, la palabra del No, Señor va a ser. nunca llegaba a ser. Y a raíz de eso, mis hijos pequeñitos, la palabra. ¿Sí? Y ella constantemente los lleva váyase con yo allá de vez en cuando, pero no motivado de conocer a Dios, sino motivado de que pero ya la decisión de verdad de poder conocer y seguir al Señor es de cada uno de ellos. Nosotros somos 6 hermanos, falleció hace y prácticamente la que siguió como el camino se voltearon totalmente. Quiere. En cuanto a mis hijos, la que me importaba mucho de mí, ¿ya? Ustedes conocen. Y mi hijo, que es mi primero. Pero él tuvo una época de rebeldía. Yo era servidora de la iglesia. Entonces uno como servidor piensa que ellos no tienen problemas de nada en la vida. Pero yo sabía que mi hijo tenía un problema de juegos de las maquinitas. Él no iba al colegio y empezó con una rebeldía, hermana, que y mi control, ¿cuál era? Yo trabajaba, siempre trabajaba, y yo todo era por teléfono. O sea, yo no tenía un control personal. Quejas, 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 quejas. Hubo un momento que yo me desesperé tanto, pero tanto porque ya nada, yo le llamaba la atención, estaba metida a la puerta y yo decía, ¿yo qué voy a hacer? Lo único, hermana, yo era ore, lloraba en la iglesia, en mi habitación, porque yo decía, no puede seguir el
fue el Sí, el Señor es quien hace la obra. El Señor en su misericordia, o sea, lo tenía apartado, lo tenía, no sé, no tengo explicación para eso. Pero de un momento a otro mi hijo empezó a cambiar. O sea, yo iba a la iglesia y yo oraba y bueno, tal versículo yo llegaba y le golpeaba, hijo, lee este versículo de parte del Señor, hijo, tal versículo, pero él ni abría la puerta. Y así pasaba. Y resulta que cuando él empezó a cambiar, y aquí hay una hermana que puede dar testimonio de eso, fui a la iglesia y dio un testimonio a los jóvenes de cómo era la vida. Y cuando él empezó a hablar, hermana, yo veía a mi hijo y yo decía, o sea, mi hijo pasó todas esas cosas, estuvo a punto de suicidarse, que tenía malas amistades, de todo lo que había vivido. Yo no sabía nada de eso y me dolió tanto cuando dijo que estuvo a punto de suicidarse. Wow. Se supone que yo era la que tenía que estar pendiente de él. Y este es el momento, hermana, que mi hijo. Muchas gracias, Él amor. solito, él decía en su testimonio que el Señor, que cuando yo le iba y le decía los versículos, él leía, pero que él no lo veía y él no le dijo, yo dije ese día, yo me voy a suicidar. Y Señor, si tú existes, háblame. Y él dice, Amén. La palabra del Señor no vuelve vacía. entonces, para las hermanas que tienen sus hijos, la oración, hermanas. No, para él no hay otro tema y otra cosa que no sea más importante que hablar del Señor. A Amén. él no le interesa compartir nada de nada del mundo. Si no hay un tema del Señor, para él no hay tema. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Gracias, hermana, por el testimonio. Sí, descansamos en el Señor y confiamos en que su palabra no vuelve vacía, que Él ama, nosotros amamos a nuestros hijos, pero Él los ama muchísimo más. Él los ama muchísimo más. Señora. ¿Las dos anteriores? Está imposición y autosuficiencia, creo. ¿Sí? No, imposición ya la tenemos como la tercera. Sí. Autosuficiencia y hay otra. La anterior, la mentira. Manipulación, mentira y coerción, ¿sí? Bueno, listo. Vamos aquí a continuar con la sobreprotección. ¿Listo? ¿Vamos en qué timbre? Segundo. Hermana, estás muy animada en la clase, quieres que se acabe, pero ya. La sobreprotección. ¿Somos madres sobreprotectoras? La sobreprotección es una conducta caracterizada por el control excesivo, la hipervigilancia y un pensamiento constante de cosas o circunstancias que podrían pasar especialmente a nuestros hijos, y esto es motivado por el miedo a que sufran o se lastimen. Entonces es por temor, es inseguridad, lo que nos lleva a sobreproteger a nuestros hijos. ¿Sí? Vamos a ir a un ejemplo bíblico. A ver cómo nos va con este ejemplo bíblico. ¿Quién lo quiere leer? Entonces se le acercó la madre de los hijos a Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena en tu reino, se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Miremos aquí la historia. Esta es la mamá de los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, ¿cierto? Ellos fueron llamados por el Señor Jesucristo a ser discípulos. Y ella un día se le acerca al Señor Jesús. ¿Y qué les llama la atención de lo que dice el versículo? ¿Le ordena qué? Le ordena al Señor Jesús. ¿Qué quería ella? Que ellos se sentaran, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno a la derecha. Que se salvaran. O bueno, yo lo No. veo así, bueno, realmente como que ellos sirvieran y estuvieran, digamos, a la diestra y a la estuvieran en una posición. ¿Qué te dirán? Una posición.
Que Wow. tuviera preferencia. Oh, que tuvieran preferencia. Y eso a veces me hace pensar que estamos pidiendo al Señor por nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, miren la versión de la nueva traducción viviente. Bueno, aquí nos dice y nos llama la atención que Él le ordena, ¿cierto? O sea, que le dice al Señor, ¿qué dice si Él... me perdí. ¿Qué quieres? El hijo ordena que tus hijos, que mis hijos se sienten en tu reino, ¿cierto? A uno a la derecha y otro a la izquierda. Qué confianza, ¿verdad? La de esta mujer. La versión de nueva traducción viviente dice que ella se arrodilla, póngame en atención, ella se arrodilla muy respetuosamente a pedirle un favor al Señor. Y el Señor le dice, ¿cuál es tu petición? Le pregunta al Señor y la mujer contesta, te pido por favor, ¿sí? Que permitas que mis hijos, mis dos hijos, mis pequeños hijos, mis amados hijos, mis retoños, eso no dice la Biblia, pero lo pienso para mí, se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y otro a la izquierda. Miren con cuánta piedad y reverencia ella va delante del Señor a decirle esto. ¿Qué hizo la madre? Ella se acerca a Jesús para pedir puestos de autoridad, como decían ustedes, para sus hijos, buscando asegurarle una posición, buscando asegurarle éxito y buscando asegurarle reconocimiento. Ella quería lo mejor para sus hijos, ¿no? ¿Ustedes quieren lo mejor para sus hijos? Yo quiero dar lo mejor para mis hijos. Según la manera de ver las cosas que ella quería, o sea, que ella veía que era lo mejor, ella intervino para que esto ocurriera. Si tengo que ir hasta Jesús para que mis hijos tengan el éxito y el reconocimiento de Dios, pues yo voy y les exijo eso. Y este es el tercer tip. Y voy a terminar con esta idea. Si hay algo que una mujer controladora quiere para su hijo, es un futuro seguro, ¿o no? Invierte todo lo que pueda y está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para producir el final feliz que ella imagina para él o para ellos. Incluso orar al Señor para que Él haga lo que ella considera que es mejor para su hijo. De pronto, Señor, porque una carrera, esta mejor carrera, dale esta carrera, concédele entrar a esta universidad, dale este mejor trabajo, ¿por qué no? Dale comodidades, ¿por qué no una casita? ¿Por qué no un carrito? ¿Por qué no una finquita? ¿Por qué no? Que no sufra mi hijo. ¿Está mal esto? El problema es lo que está en el corazón de la mamá. ¿Por qué ella pide esto? ¿Sí? Tal vez ella considera como mamá controladora que todo eso es lo que hará feliz a su hijo. Porque ella satisface eso a ella misma, o sea, son sus propios miedos. Uh-huh. Yo creo que también que ella considera que eso es lo mejor para ellos, que eso es lo que los hará felices y eso es lo que les hará tener seguridad en la vida. ¿Sí? Pero se le olvida que deben buscar primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ay, muchas manos y un timbre que me están ahorcando. ¿La guardan, la escriben? Por favor. Porque necesito dar una información al final. ¿Sí? Escríbanla. No la pierdan de mente, porque me van a sacar ahorita las horas. Mire, la esposa del pastor ya me hace ojitos y yo necesito. No, ella no me hace ojitos, ella me chuza mis ojitos más bien. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, pero la idea es que nosotros estemos pensando en qué manera nosotros estamos tratando de sobreproteger a nuestros hijos. No solamente los que son pequeñitos, sino los que ya son grandes, o los que ya se han ido de casa también, ¿sí? ¿En qué manera y cómo esto debe cambiar nuestra perspectiva? Porque mucho de lo que nosotros hacemos aquí nos muestra una teología, que es lo que realmente nosotros pensamos acerca de Dios, y eso lo vamos a ver, ¿sí? Entonces vamos a dejar ahí porque yo tengo una información que darles. Recuerdan que nosotros, con el favor del Señor, cada mes nosotros tenemos una reunión de damas, ¿cierto? En abril no vamos a tener reunión de damas porque el primer sábado es Semana Santa y el siguiente sábado hay una reunión especial de SIVAN, que es la agencia misionera
de nosotros, y entonces pues les irán dando el anuncio con tiempo, y ahí es necesario que nosotras estemos como mujeres también participando de ese tiempo. Entonces la reunión va a ser en mayo, si el Señor lo permite. Ay, yo no te había visto, Marlis. Venga para acá, rápido, corra. Sí, yo no la había visto, y yo dije, Marlis, como yo la... Sí, es que yo la identifico, miren, yo la identifico.